que es la sumatoria de factorial. Es decir, vamos a tener 1 factorial, más 2 factorial, más 3 factorial, más 4 factorial. ¿Ok? Ya. Entonces vamos a abrir el DFD. Y entonces lo que vamos a resolver, ¿cierto? Es la sumatoria de igual a 1 hasta n de i factorial. Es decir, ¿cierto? Si n fuera 3, tendríamos 1 factorial, más 2 factorial, más 3 factorial. ¿Ok? Si ustedes se fijan, aquí tenemos dos ciclos. ¿Ya? Y un ciclo está dentro de otro. El primer ciclo y el ciclo más externo, ¿cierto? El que resuelve el problema total es la sumatoria. ¿Ok? Es decir, la variable suma, ¿cierto? El ciclo que contiene la variable suma es el que va a entregar el resultado final. Pero dentro de ese ciclo tenemos que tener otro ciclo que va a resolver el factoriado. ¿Ok? Entonces tenemos dos ciclos. Uno el más externo, que resuelve la suma, que es el problema más grande, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es sumar, pero lo que tenemos que sumar sobre todo son factoriales. Entonces, de acuerdo a nuestra metodología, ¿cierto? Yo voy a definir aquí la variable n, que es la que ingresa el usuario. Vamos a definir suma como 0 y vamos a definir i, ¿cierto? Que es la variable, ¿cierto? Que va regulando el ciclo. ¿Ya? Y este es el ciclo más externo. Entonces vamos a salida. Le pedimos al usuario que ingrese n. Ponemos n. Vemos si n, ¿cierto? Es mayor o igual que 0. ¿Cierto? Aquí i vale 0. ¿Ya? Entonces, si eso es cierto, aquí lo que vamos a hacer, ¿cierto? Y nos faltó, vamos a definir esta variable que contiene, no. Vamos aquí, ¿cierto? Esto vamos a borrar. Entonces aquí, ¿cierto? Vamos a decir que no se puede calcular. No se puede calcular. Y aquí vamos a definir esta variable. Vamos a asumir que i parte en 1. Ok. Vamos a crear nuestro ciclo. ¿Ya? Este es el más externo, ¿cierto? Entonces esta es la sumatoria. I menor o igual que n. ¿Ya? Bueno, y aquí viene, ¿cierto? La magia. ¿Ya? Entonces colocamos aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener suma, ¿cierto? Que es el resultado final, ¿cierto? El ciclo, acuérdense que yo les dije que el ciclo más externo es el que entrega el valor final. Entonces, esa variable, ¿cierto? Suma, por lo tanto, la tenemos que actualizar, tiene que estar a la derecha, más, y ahora vamos a calcular, ¿cierto? La variable que se llama factorial, fac. Entonces, ¿cierto? Factorial es la variable que va a tener el resultado del factorial de i. ¿Ok? Y ahora i más 1. ¿Ya? Entonces, yo sé que esta variable factorial, ¿cierto? Va a tener el factorial de i. ¿Ya? Ahí está listo. Entonces, ahora lo que tengo que preocuparme, ¿cierto? De aquí, en esta parte de aquí, ¿cierto? Es resolver el factorial de i. ¿Ya? Como en el ejercicio anterior, aquí vamos a ocupar una variable que se llama j, lo hacen en mayúscula, que va a partir en 1. Vamos a definir nuestra variable factorial, que va a partir en 1. ¿Ya? Aquí va a tener otro ciclo. ¿Ya? Entonces, lo que estamos calculando, ¿cierto? Si ustedes se recuerdan,
Lo que estamos calculando es el factorial de i. Ya, por lo tanto, j tiene que llegar hasta i. ¿Ok? J tiene que llegar hasta i. Entonces aquí j, ¿cierto?, es menor o igual que i. ¿Ya? Si se fijan, ¿cierto?, i, ¿cierto?, pertenece al ciclo más externo, pero tenemos que calcular, ¿cierto?, el factorial de i. Por lo tanto, esa variable también va dentro del ciclo más interno. Calculamos el factorial. Factorial es igual a factorial por la variable que va aumentando, ¿cierto?, que es j. Y aumentamos j. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí está la inicialización, ¿cierto?, del ciclo más interno. Aquí va a calcular el factorial, ¿cierto?, de i, ¿cierto?, factorial, ¿cierto? Entonces, aquí va a calcular el factorial, ¿cierto?, en este ciclo de aquí, en realidad aquí, ¿cierto?, se hace una sola vez, aquí, y cuando termine de ocupar el factorial va a saltar, ¿cierto?, y va a hacer la suma, pero va a sumar más factorial, ¿cierto? Y va a salir del cierre y va a volver a este ciclo de acá. Entonces el i, ¿cierto?, la primera va a valer 1, después va a valer 2, ¿cierto? Aquí volvemos a calcular el factorial de 2, ¿cierto? Aquí. Una vez que está calculado el factorial de 2, ¿cierto?, tenemos el factorial de 2 más la suma del valor anterior y actualizamos la suma. Después el i aumenta a 3. Calculamos el factorial de 3 y al final, ¿cierto?, sumamos el factorial de 3 más la suma anterior. Y finalmente, ¿cierto?, mostramos el resultado. Suma. Entonces, si calculamos el factorial de 3, ¿cierto? El factorial de 3 es 6, más el factorial de 2, que es 2. Tenemos 8 más 1 es 9. Por lo tanto, si calculamos el factorial de 3, o sea, 100 es 3, ¿cierto?, nos debería dar 9. Entonces, ¿cierto?, vamos a colocar aquí el valor de i, el valor de j. Vamos a calcular factorial. Queremos ver el valor de factorial y de suma, ¿ok? Entonces, partimos, ¿cierto? Fíjense, i quedó con 0, ok, y suma quedó con 0. Vamos a ingresar el valor de 3, y preguntamos, ¿cierto? N. 3 es mayor o igual que 0, sí. Y va a valer 1. 1 es menor o igual que 3, fíjense, acuérdense que este es el ciclo más externo. 1 es menor o igual que 3, sí. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver, ¿cierto?, el factorial de 1. Y eso lo vamos a hacer aquí. Entonces definimos j, queda en 1, ¿cierto?, factorial queda en 1. Y vamos a calcular el factorial de i, y vale 1, así que eso es 1. ¿Okay? Si se fijan, factorial sigue valiendo 1. J quedó con el valor 2. Va a salir, ¿cierto? Salió del cierre y ahora hace la suma. Suma, que es 0, más factorial de 1, que es 1. Suma va a quedar con el valor 1. Y va a quedar con el valor 2. Suma quedó con el valor 1 y quedó con el valor 2. Va a volver aquí, ¿cierto? Va a volver al MQ del I. Y tenemos que i vale 2. 2 es menor o igual que 3, sí. Entonces ahora vamos a calcular, ¿cierto?, el factorial de 2.
j vuelve a partir en 1, factorial queda en 1, ¿cierto? Y calculamos el factorial de 2, que es 2. ¿Cierto? Ahora está el factorial en 1, quedó con el valor 2, ¿cierto? Y el j quedó con el valor 3 y salió, ¿cierto? Por lo tanto, va a seguir aquí. ¿Cierto? Bueno, evalúa, ¿cierto? J es 3, es menor o igual que 2. No. Hace la suma. Entonces va a sumar. Suma, que está con el factorial de 1 anterior, de 1 factorial, más el factorial de 2 ahora, que es 2. Y eso me va a dar el valor de 3. Por lo tanto, suma va a quedar con el valor 3. Aumento el i. Va a volver al ciclo más externo, ¿cierto? Fíjense que este cierra es el del ciclo más externo, este es el del más interno, y vamos a preguntar 3, menor o igual que 3, sí, y ahora vamos a proceder a calcular el factorial de 3, pero para ello, ¿cierto? Se vuelve a inicializar j en 1 y el factorial en 1, j en 1 factorial, y calculamos, ¿cierto? El factorial de 3. Ahora j vale 3. 3 es menor o igual que 3. Sí. Y tenemos que el factorial es 2. Por el valor de j, que ahora es 3, me va a dar 6. ¿Cierto? El j aumentó a 4 y va a volver a evaluar aquí. ¿Cierto? Entonces va a preguntar, ¿4 es menor o igual que 3? No. ¿Cierto? 4 es menor o igual que 3, no. Y va a hacer la suma. Fíjense que aquí calculamos, ¿cierto? El factorial de 3, que es 6. Y vamos a tener 6 más suma, que es 3. Y eso nos da 9. ¿Cierto? La suma anterior contiene el factorial de 1 más el factorial de 2. Y ahora estamos agregándole, ¿cierto? Más el factorial de 3. ¿Cierto? Y muestra el resultado, que es 9.